Ay, perdón, sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, otro sábado más de una clase de retroalimentación de su diplomado en neuroaprendizaje y arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Ahorita comentábamos con Sonia que si ya iba bastante avanzada en su diplomado. Recuerda que cuando ya cambien de color del verde turquesa, que es la primera parte de tu diplomado, llegas a la segunda parte donde están los banners de este color. Aquí, por ejemplo, mira, yo digo que estamos en la parte 2 de este diplomado. Y si ustedes se han fijado, si tú te has fijado, Sonia, nuestra primera parte estuvo más enfocada en las neurociencias, en cómo enfocarnos sobre todo en el conocimiento de las estructuras, funciones cerebrales y también cómo obviamente las aplicaríamos en nuestra vida personal y en nuestra área profesional. Tanto nuestra primera parte del diplomado como la segunda parte del diplomado coinciden en la educación emocional, y en las neurociencias y en cómo aplicarlo en nuestra vida personal y en nuestras labores profesionales, que especialmente pues estamos enfocándonos en el educador, ¿verdad? En las personas que se dedican a estar enfrente de un grupo y compartiendo conocimiento. Sin embargo, pues muchos de nuestros educadores pues son padres de familia e incluso pues nuestros padres de familia, o mejor dicho, nuestros maestros pues conviven bastante con los padres de familia. Y en la mayoría de las ocasiones, las personas que les pueden proveer de información importante para nutrir y desarrollar conocimiento a sus hijos, pues son los maestros. Los maestros deben de ser ese enlace, esa cadenita que soporta o que transmite información a los demás adultos, los padres de familia, para poder ayudar y aportarle a sus hijos. Entonces, este conocimiento o esto que trato de expresarles, de comunicarles, de darles esta experiencia educativa, pues no es para que ustedes nada más se lo queden guardado o para que ustedes lo puedan aplicar en un aula de clases, sino para que también en algún momento tú te animes a platicarlo con la mamá, con el papá, o por qué no, ¿verdad? Que te digas, oye, me gustaría hacer un tallercito. Conocí algunas cosas de un diplomado y aparte conozco otras cosas de las que he aprendido en mi recorrido profesional. Me voy a animar a hacer un pequeño tallercito para padres de familia. Voy a citar a los padres de familia que yo creo que me puedan acompañar. Y bueno, yo sé que la educación pues es todo un mundo y que nos cuesta muchas veces que las personas en realidad nos sigan, que las demandas cotidianas del día a día pues suelen ser muy pesadas y que qué más quisiéramos nosotros nutrirnos de aprender y pero veámoslo como un conocimiento que si lo transmitimos en forma y en tiempos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pues va a ser de gran impacto y de gran ayuda. Entonces, bueno, pues vamos a darle a esta clasecita después de esta introducción. Si se pueden ir conectando ahí, pues qué más, qué mejor, ¿verdad? Ahí se conectó nuestra compañera Elba. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Vamos a tocar un tema bien interesante, compañeras. Improntas psicológicas. ¿Quién sabe qué es una impronta psicológica? Ya deben de saber, yo creo, ¿no? Ya además, es una palabra que la he mencionado bastantes veces en nuestras capacitaciones y yo creo que es algo que ustedes ya deben de más o menos tener identificado. ¿Qué es una impronta? Si quieren, pueden compartírmelo a través del micrófono o igual aquí tengo el chat abierto por si gustan teclearlo. Pero me gustaría más que de su ronca voz, ¿verdad? Saliera qué es una impronta. ¿Qué recuerdan por ese concepto? Bueno, como usted lo menciona en la clase, precisamente creo que la clase 3 del módulo 2 lo explicó con una parábola de un patito, unos patitos en gestación dentro de su huevo, ¿no? Dentro de su cascarón.
Ujú, Entonces el experimento se basó en que el investigador, o sea, el patito al romper el cascarón, al nacer, pues ve a la persona humana. Entonces, ¿qué es lo que ve? Pues yo creo que toma como esa parte, esa figura al ser humano, como su papá, su mamá. Entonces la impronta se refiere a ese acercamiento primero, que son el cuidado, la protección primaria, el primer acercamiento con esa persona, con ese alumno, con ese hijo, hija, ujú. para poder aprender ahora sí que las primeras necesidades básicas que se le va proporcionando en su día a día. Correcto, Sonia. Y la idea es que cuando tú viste esa información, te cayera un 20 sobre qué improntas estoy generando yo y qué improntas se han generado en mí. O sea, si nos vamos a Google o a inteligencia artificial, que ahora ya se usa más, va el chat GPT, y ponemos, dinos qué es una impronta. Y el concepto básico te va a decir, es una huella, es una huella. Es una huella, o sea, la etimología de impronta significa una huella. Pero cuando hablamos de una impronta psicológica, pues quiere decir que es una huella que se ha anclado en nuestro inconsciente. Entonces, en pocas palabras, es un conocimiento, un aprendizaje inconsciente que se ejerció y que está en nosotros. Y de a partir de ahí se genera gran parte de la conducta de la persona. Entonces, ahora vamos a profundizar en ese tema y vamos a ver cómo constantemente nos están improntando y también estamos improntando. Qué importante es para la persona que está enfrente de un grupo o como padre de familia conocer este tema, porque a partir de ahí tú tienes mucho que ver con la calidad de vida que posiblemente desarrolle tu hijo o tu alumno. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tienen unas letras que de pronto tú las ves y puedes decir, estas letras nada tienen, no tienen un sentido. Y el ejercicio va de la siguiente manera. Quiero que en este tiempo rapidito las veas. Incluso ya hasta me pasé de tiempo porque ya las observaste bastante tiempo. Ve estas letras, trata de memorizarlas. No las pongas en papel ni en nada. Simplemente trata de memorizarlas y a continuación, quiero que las vuelvas a replicar. Te voy a dar otros 5 segundos para que les pongas toda la atención posible a estas letras. Perdón, pero no se ven las letras. En su presentación no vemos las letras. ¿No en las letras? No. No. Sí. A ver. Ah, no, yo creo que no lo estoy. Sí les estaré compartiendo pantalla. Mm, aquí. Solo se muestra el escritorio. Ahí está. Ahí sí se ve la presentación. Sí, ya Sí, está ahora sí abajo. se ve la presentación. Muy bien, muy bien, muy bien. Presentación. Bueno, les comentaba que vamos a hacer un ejercicio después de la introducción que tuvimos y tenemos este ejercicio. Ahí sí se ven las letras, ¿verdad? Muy bien. Les voy a dar 10 segundos para que ustedes pongan toda su atención, vean las letras y traten de reproducirlas enseguida, ¿ok? 10 segunditos contando. ¿Listas? Muy bien. Va. Ay,
Que no quiere trabajar esto. Bueno, en una hoja, en una hojita, traten de recordar las letras que les puse al principio, en orden, obviamente, así tal y como estaban. Les doy otros 10 segunditos. Y ahora sí, díganme cuántos aciertos tuvieron. Ahí les voy a poner las letras otra vez. ¿Cuántos aciertos tuvieron? ¿Cuántos? A ver, Elba. Si quieren ahí en el teclado, déjenme en el chat, pónganme cuántas acertaron. Yo tuve 7. Siete. Ajá, a partir de Hasta la E llegaste. hasta la E. Ujú, ya la C y la Y las volteé. Tú, Igual que sí, la C y la T. Elba, No, no. sí las puse, pero aumenté una I, le puse tic. A ver, Elba, no, no alcanzo a ver, ¿eh? Si quieres ahí en el teclado, ponme. ¿Fueron todas o no todas? No, no fueron todas. Las tres primeras iban en orden hasta las tres primeras. Ya después me salté a la E, C, Y, T, C. Esas sí estaban bien. Pero Ok, me faltó la... bueno, fíjense, con este ejercicio les voy a demostrar cómo funciona una impronta. Voy a ir a su infancia a traer un viejo recuerdo y también pues ustedes son madres de familia, ¿verdad? ¿Son mamás? Sí, ok. Déjenles digo que estas iniciales son parte de una canción que a ustedes les cantaron cuando eran niñas y que incluso puede ser, y es mucho muy probable, que ustedes la cantaron a sus hijos. Son la inicial de cada una de las letras de la canción Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Sí se fijaron? Entonces, aquí, con este ejercicio, lo que pretendo hacer es que tú veas cómo formas y cómo se forman las improntas de una manera tan sutil e inconsciente que muchas veces pues, no nos damos cuenta de que eso forma parte de nuestras vidas. A partir de ahora, si yo te vuelvo a poner un ejercicio igual o si en algún momento te llegas a topar con estas iniciales, tú ya hiciste consciente una impronta. ¿Qué es una impronta a nivel de cancha, a nivel de vecino, vecina, platicarle qué es una impronta? No es nada más que un sistema de creencias. Si vamos al Medio Oriente, hay un sistema de creencias religioso. Allá son las personas que creen en Buda, que tienen otra forma, religión, otra cultura. En México creemos en la religión católica o en otra religión, pues más oriental. Pero a lo que vamos es de que lo que somos como personas es bajo un contexto cultural que se ha transmitido durante años. Y si nos vamos al sentido personal, lo que nosotros hacemos cotidianamente forma parte de un sistema de creencias. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué eres tan exigente con alguien? ¿Por qué eres tan exigente contigo? ¿Por qué eres puntual? ¿Por qué eres impuntual? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué te gusta vestirte de negro? Todo, prácticamente todo lo que rige o lo que o con lo que convives en tu día a día son sistemas de creencias.
Y lo decía Ortega y Gasset, en las ideas las tenemos. O sea, en este momento tú puedes tener una idea consciente, puedes decir, ahorita terminando la clase, voy a preparar, no sé, un material o voy a hacer esto. Eso es una idea, viene de manera inconsciente, tú la buscas, pero que como tú haces ese material o como tú haces el ejercicio que vaya a hacer, tiene que ver más con tu sistema de creencias. Es algo inconsciente, es algo que te define en tu identidad. Las personas que beben, que fuman o que tienen problemas para hacer para cuidar su salud o que no van o que están practicando, no sé, algún ejercicio, son parte de su identidad. Por ejemplo, cuando dicen, no, que le ofrecen a alguien un cigarro y dice, no, no fumo, no estoy fumando porque estoy dejando de fumar. Entonces, en realidad no estás dejando de fumar, porque no, en realidad no eres una persona que dejó de fumar, simplemente estás tratando de dejar de fumar. Cuando una persona deja un mal hábito, dice, no, gracias, no fumo. Yo soy una persona que no fuma. Pero cuando dice, no, estoy tratando de dejarlo, quiere decir que todavía ese comportamiento está arraigado en tu persona. Cuando hacemos verdaderos cambios, es un cambio completo de identidad, ¿verdad? No, yo no fumo. Aunque hayas fumado el mes pasado, el año pasado, y si decides dejarlo, es dejar esa antigua identidad. Y es como un pleno ejemplo, ¿verdad? De cómo pues todos estos comportamientos o todo lo que somos como personas, nosotros podemos identificarlos y una vez que los identificamos, podemos cambiarlo. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Obviamente que lo queremos llevar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Bueno, pues por medio de ejercicios de introspección. La salud o la educación emocional se basa principalmente en la capacidad que tenemos de hacer introspección, de conocernos a nosotros mismos. Cuando hacemos ejercicios de arte, hay un diálogo interno, hay esa mente que se va a esos momentos complicados de nuestras vidas y dice, te encontré, ahora te voy a cambiar. Pero si nunca hacemos un ejercicio de introspección, pues ¿cómo me voy a dar cuenta de que soy impuntual, de que soy enojón, de que soy enojona, de que me enfado muy rápido, de que soy intolerante? ¿Cómo me voy a dar cuenta de todas esas cosas que no me permiten mejorar en mi día a día si no tengo momentos de introspección? Entonces, imagínate el poder que podemos ejercer en nuestros alumnos, en nuestros hijos, si desde muy temprana edad les damos esta herramienta para practicar en su día a día, para que desde pequeños, desde jóvenes, tengan esa habilidad de dirigirse a ellos mismos y decir, sí, me equivoqué en esto, sí, mi mamá o mi papá me regañó por esto y esto otro. Entonces, esa es una de las ventajas o de lo bonito del arte y nos permite ir a esos momentos que incluso pueden ser hasta dolorosos, pero sobre todo pueden ser confrontativos y sanadores. Bueno, ahora sí, después de este pequeño ejercicio e introducción, vayamos a nuestra clase de este diplomado llamado Neurociencia y Psicología en la Educación de las Emociones al Conocimiento. Bueno, pues mi proyecto de vida ya se los he compartido. Un saludo y sobre todo agradecer sinceramente a mis compañeros que están detrás de cámara. Gracias a Miriam Cano, gracias Carla Ogaz, gracias Marisela Jiménez, gracias Ivonne Escárcega, gracias Lady Vaca, gracias Paola Orpineda, gracias Rosa Villalobos y gracias a mi compañero, amigo y socio Jaime Villalobos que están del otro lado de la pantalla y que juntos hemos logrado pues construir este bonito proyecto. Bueno, la línea del tiempo ya la hemos platicado, esa es un segundo plano, pero simplemente es como para darles a conocer un poco sobre cómo se forjó todo este proyecto educativo. Y también mandar un caluroso saludo a nuestra compañera, amiga y aliada rectora Belén López, que es la rectora de la Universidad Superior del Bajío, quien nos da de su respaldo y validez a través de su universidad. Ahora les presento a esta
creo que es socióloga, psicóloga, Brené Brown. Ella es una especialista en estudiar la vergüenza y la vulnerabilidad. Es interesante cómo nosotros como personas pasamos por eventos que nos causan cierta incomodidad y cómo es que nosotros los confrontamos. A partir de esas experiencias se pueden detonar pues comportamientos y situaciones que, que van a redirigir o a resignificar nuestras vidas. Dice aquí la frase que nos deja Brené Brown: superar la vergüenza y aceptar nuestra vulnerabilidad es fundamental para vivir una vida plena, auténtica y satisfactoria. Nos permite conectar profundamente con nosotros mismos y con los demás y encontrar la fortaleza en nuestras debilidades. Brené Brown tiene varios contenidos, sobre todo de desarrollo personal, que se los voy a compartir. Recuerden que todo lo que yo les comente aquí en estas clases ya van a estar cargados en esta misma clase dentro de la sección de clases en vivo de retroalimentación. Aquí nada más quiero ponerles un pequeño fragmento, dejen ver si es este. Vez que se trataba de hablar de cualquier vulnerabilidad. Es un podcast que tiene donde le hacen una pequeña entrevista y hablan sobre una vivencia de un joven que pasa por un momento donde es un joven que está en formación y este joven estaba practicando un deporte en equipo con su profesor de educación física. Estaban practicando el deporte de fútbol americano. Si no conocemos mucho de este deporte, pues básicamente es un juego rudo, ¿verdad? Donde tienen que aventarse y es un juego pues donde tienes que ser muy fuerte y rudo, por decirlo de alguna forma. Entonces este joven cuenta que en una ocasión estaba en la banca y se acerca a su entrenador y dice: no sé si en mi rostro se veía el que estaba asustado o que tenía miedo, y mi profesor se acerca y me dice: no seas una niñita. Y entonces dice que cuando él escuchó eso, salió con toda la cancha y llegó y arrasó con todos y los tumbó y fue la figura del equipo. Palabras más, palabras menos. Les voy a dejar todo el video para que ustedes lo analicen. Pero dice que a partir de ese momento, cada vez que él se sentía vulnerable, que él se sentía un poco débil, su modo de resolver el problema era a través de ser violento. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos observado situaciones similares de que en lugar de tratar de hablar o de solucionar un problema, la forma de solucionarlo es a través de un comportamiento violento? Bueno, esos son algunos ejemplos o alguna forma de ejemplificar cómo nuestros sistemas de creencias, una vez que se integran en nosotros, pues nos hacen detonar algún comportamiento. Dejen ver si está por aquí, si no, pues Cada vez que perdíamos en un deporte, era como si mi vida estuviera en juego y me sentía como si no valiera nada. ¿sí lo escuchan Porque si ahí? no ganaba, eso Sí, significaba que nadie me iba a aceptar o que no era lo muy bueno, o iba a ser elegido el correcto. último o algo así. Así que me lo tomaba muy a pecho cuando no ganaba y entonces me desquitaba con mi familia, mis novias, mis amigos, todo. Yo no sabía cómo comunicarme y todavía estoy aprendiendo y sigo siendo imperfecto cada día, pero Correcto. es como si no fuera consciente. Nunca hubo información sobre cómo conectarse o comunicarse y sentir que estaba bien o que se podía hacer, porque cada vez que se trataba de hablar de cualquier vulnerabilidad, como un hombre que crece, para Lo mí era como entiendo. si fueras una niña. O no seas una niña, o no seas una hembra, todas estas cosas. Creo que es muy difícil para mí, y especialmente para muchos hombres que crecieron solos, y sentir que pertenecen a un mundo aislado. Si no se van a unir a un grupo que se va a burlar de ellos o a despreciar a otras personas, entonces, ¿cómo nos quedamos solos cuando no somos introvertidos? ¿O cuando queremos estar rodeados de otras personas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo pueden los hombres comunicarse mejor? ¿O sentir que está bien Sí, ser vulnerable? Porque antes hablábamos de que la mayoría de los hombres que conozco o con los que he hecho deporte nunca verían la charla TED El poder de la vulnerabilidad o nunca leerían libros tuyos y de Oprah porque hablarían mal de las mujeres líderes que intentan hablar de la vulnerabilidad. Ellos sí, dirían, esto es blando o débil, no quieren ver estas sí. cosas, no quieren leer estas cosas, cuando en realidad es el material que más necesitamos, en mi Y creo que opinión. está cambiando, creo que te lo Así dije es. antes.
que creo que el 50% de los lectores y la gran mayoría de los líderes que me traen a las organizaciones son hombres. Y te diré por... Bueno, es un tema muy padre. Hoy por la tarde, si a lo mejor tienen que hacer alguna tarea monótona, aburrida, pues pónganse este podcast y se lo avientan y ahí como que no quiere la cosa, lo escuchan y si tienen otra oportunidad, siéntense y escúchenlo con toda la paciencia del mundo porque está muy interesante lo que nos comparte Brennan Brown. Y bueno, ahí está la sugerencia. También por aquí está su audiolibro, ya también está cargado ahí en la plataforma para que, no sé, si también si acostumbra, no sé, salir a caminar o algo así, pues se ponen sus audífonos y ponen el audiolibro y créanme que les va a aportar mucho tanto a su desarrollo personal, a su vida profesional y bueno, pues va a ser de gran ayuda. Continuando aquí con nuestra clasecita, pues tenemos estos tres puntos que vamos a estar analizando. El cerebro como un todo. Hay un libro, dejen ver si está por aquí. Está aquí. Yo creo que ya se los he compartido. El libro de Neuroeducación para Padres de la autora Nora Rodríguez. Este es un libro que también ya está cargado ahí en su plataforma en la clase y habla de que el cerebro es un todo. No podemos decir el cerebro emocional o el cerebro racional porque sería, pues, estaríamos comunicándonos mal porque el cerebro funciona con hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cerebro límbico, cerebro, todo, todo, todo forma parte de un cerebro y trabaja de manera integral. Y nuestro cerebro, pues lo que sí podemos distinguir es que se ha ido formando a través del tiempo, ha evolucionado, hemos aprendido nuevas cosas, pero en su sentido primitivo siempre sigue siendo el mismo, tiene las mismas funciones biológicas. Con el tiempo se ha desarrollado y se ha adaptado en diferentes contextos y ha desarrollado sus habilidades, depende de la sociedad y la cultura en el que se desenvuelve. El cerebro hablando como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos nuestro cerebro. Aquí en la parte de arriba podemos distinguir nuestro encéfalo, pero en realidad está esparcido por todo nuestro cuerpo a través, pues, de todos esos nervios, de todas esas conexiones neuronales, a través de toda nuestra columna vertebral, de todo nuestro sistema simpático, parasimpático, de nuestro sistema autónomo. Nuestro cerebro está ramificado a través de todo nuestro cuerpo y no aprendemos solo con el cerebro, aprendemos con todo nuestro cuerpo. No sé si ustedes practiquen, no sé, alguna actividad física, a lo mejor bailar. Bailar es un aprendizaje donde nuestro cuerpo ya sabe cómo moverse. Cuando tocamos algún instrumento, si es el violín, nuestro cuerpo sabe perfectamente que cuando hacemos este movimiento es porque vamos a tocar un instrumento. Nuestro cerebro está interconectado obviamente con todo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo forma parte de nuestra conciencia y somos un todo. Todo esto también se nutre a partir de aspectos psicológicos, que era lo que hablábamos ahorita. Todas esas vivencias y experiencias por las que pasamos en nuestro día a día van formando conexiones neuronales que al final se traducen en comportamientos. Cada vez que yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a correr o para hacer ejercicio, son conexiones neuronales que se vuelven a conectar. Son conexiones que se vuelven a conectar. Y entonces de repente digo, hoy no me voy a levantar y entonces esa conexión neuronal dice, hey, ¿qué onda? ¿Por qué ahora no vamos a chambear o qué? ¿No vamos a ir a trabajar o no vamos a ir a hacer ejercicio? Y te cuesta trabajo no seguir esa rutina que ya tenías porque esas conexiones neuronales ya están ahí. Pero si a cabo de 2 o 3 meses yo dejo de levantarme a las 6 de la mañana, pues poco a poco esas conexiones neuronales se van a ir desvaneciendo hasta que ya pierda esa costumbre de levantarme a las 6 de la mañana. Dice una canción que a todo se acostumbra el ser humano, a todo. Un día puedes tener todas las comodidades y te acostumbras a ellas. Otro día no puedes tener ninguna comodidad y te acostumbras a ellas. El problema o el chiste de todo esto es que
la razón del ser humano es siempre estar en constante progreso. Por ende, si yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar o para ir al gimnasio, tiene que ser porque esa conducta o esa actividad que quiero hacer es porque en realidad quiero hacerla y me nutre como persona y de esa manera yo encuentro plenitud en lo que hago. Entonces, el progreso del ser humano tiene que ver mucho con su formación o su forma de pensar, su sistema de creencias y todo lo que va construyendo en su día a día. ¿Sale? Vamos a descifrar bien todo este contenido. Algunas de las cosas aquí dice que podemos hacer para ayudar a nuestros alumnos o a nuestros pequeños es limitar el uso de la tecnología en niños, fomentar el juego libre en los niños, combinar el juego guiado con el juego libre, considerar la maduración individual de cada cerebro, entender la perspectiva de los adolescentes. Son algunas sugerencias, estas sugerencias ya están bien aterrizadas también en un formato PDF en su clase. Ya cuando esté grabada ahí lo van a poder encontrar. Son recursos adicionales. Y bueno, dejen ver si aquí por aquí tenemos algo más. Dice aquí la nueva era del conocimiento, neurociencias al servicio de la educación. Hace apenas 30 años el funcionamiento del cerebro era mayormente desconocido. Los avances en la tecnología, especialmente en neurociencias, han permitido explorar más a fondo las neuronas y sus conexiones, brindándonos una mejor comprensión de la actividad cerebral. Esto ha abierto una nueva etapa para entender mejor y aplicar ese conocimiento en áreas como la economía, la cultura, la educación. Y según David Bueno, profesor de genética de la Universidad de Barcelona, nos ayuda en todos estos aspectos de nuestras vidas. Y bueno, limitar el uso de la tecnología son algunas de las cosas que podemos hacer en nuestros pequeños, fomentar el juego libre en los niños, combinar el juego guiado con el juego libre, considerar la maduración individual de cada cerebro y entender la perspectiva de los adolescentes. No sé si por aquí tenga algo más, voy a ver. Ah, ok. Aquí también está un Tenemos alrededor de podcast de este señor de David Bueno. Déjenme ver si está la parte que les quiero compartir, creo que es por aquí. juego para el cerebro, dejar que ellos construyan su propio aprendizaje, que es lo que hace una niña o un niño cuando juegan solos, es deciden qué están haciendo. Hola, David. Lo de ser Acá creo estaba. Al cerebro no le importa lo más mínimo y por lo tanto tiende a no retenerlo o a no retenerlo bien. Lo que le interesa es qué hace con ese conocimiento, que eso es toda parte de competencias o de procedimientos. Aprender uno sin el otro no sirve absolutamente para nada. El cerebro busca mezclar las dos cosas. Y si tiene que elegir, elige antes las competencias que los conceptos por sí mismos. Y tú que te dedicas a la gamificación, la forma natural, instintiva. Aprender es un instinto. Tú dejas a un niño solo y aprende. Aprende lo que encuentra a su alcance, pero aprende. La forma instintiva que tenemos de aprender como especie es a través del juego. De ahí la gran importancia de la gamificación. El juego es ensayo, el juego es error, el juego es perfeccionamiento, el juego es interacción con el entorno y muy especialmente con las demás personas. El juego es posibilidad de equivocarte sin que pase nada. Y aquí está la gran importancia del juego como herramienta educativa. De hecho, la educación en los centros escolares debería ser vivida como un juego. Un juego no significa estar siempre divertido, siempre riendo. Un juego significa esto, poder ensayar, poder practicar, poderte equivocar libremente, sabiendo que después lo vas a hacer mejor y vas a rectificar lo que no funciona. Sin motivo. Bueno, ahí les dejo también este contenido extra, va a estar ahí cargado en su plataforma. Y bueno, aquí hablamos también pues de que todos estos aspectos, tanto biológicos, sociales y culturales y las cosas que podemos ir integrando en nuestro inconsciente como los aspectos psicológicos,
pues van a impactar directamente en la formación de nuestros alumnos y ellos también van a ir formando estos propios conceptos. El comportamiento es resultado de una compleja interacción entre lo que estimula desde fuera, lo que estimula desde dentro y la propia historia de la persona. Tanto aprendida a lo largo de la vida como lo que se deriva de nuestros antepasados más directos, herencia genética y de la propia especie de la herencia evolutiva. Bueno, los aspectos biológicos de nuestro cerebro, lo que pasa en nuestro alrededor como sociedad y cultura y lo que nosotros vamos recolectando en nuestra vida personal es lo que vamos a tener como resultado en el comportamiento de nuestros alumnos y también de lo que somos nosotros como personas. Vamos a este siguiente tema de las crónicas de un alumno. Todo lo que también vivimos y compartimos dentro del aula de clases va forjando el sistema de creencias de nuestros alumnos o de nosotros mismos. En lo personal, regularmente cuando me toca tocar este tema, hablo de una experiencia personal sobre cuando estaba en la universidad que tuve un profesor que me daba matemáticas. Muchos de nosotros tenemos improntas muy negativas sobre lo que son las matemáticas, ¿verdad? Porque pues no son, es una materia que te demanda de mucha concentración, de mucho desgaste cognitivo. Pero si aparte de eso le sumamos que la actitud de un maestro puede ser negativa, pues va a ser muy complicado que tú puedas concentrarte y aprender lo que es una derivada, lo que es una ecuación o simplemente lo que es una suma, una resta, una división en el caso de los niños. Aterrizando el ejemplo que te quiero compartir, recuerdo yo que en mi formación en la universidad me tocó estar en una clase con un maestro que me daba clases de matemáticas, no sé si era uno o dos, pero eran este tipo de contenido de ecuaciones, de fórmulas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que ese maestro cuando llegaba, pues llegaba siempre con una mala actitud. Y aparte, se dirigía a ti pues con falta de respeto. En lo personal a mí me puso un sobrenombre y siempre se le olvidaba mi nombre y siempre hacía comentarios como para que las personas o como para que los demás se burlaran, ¿verdad? Y bueno, pues yo aguantaba, aguantaba y yo me acuerdo que yo decía, ay, ahí viene este profesor, ojalá y el tiempo se vaya, pero súper rápido. Y entonces llegaba, ponía sus fórmulas, ponía sus derivadas y yo nomás viendo el reloj y decía, ¿por qué no se acaba esta clase lo más rápido posible? Y entonces, pues en veces te preguntaba o si no contestabas bien, pues recibías un comentario negativo y así, ¿verdad? Y bueno, pues yo no sé cómo le hice, el punto es que pasé con un 6 o muy apenas pasé, el chiste es que pasé. Y bueno, esa era mi experiencia, mis improntas sobre las matemáticas, odiaba las matemáticas, sentía que era lo peor que podía haber dentro de mi carrera. Y entonces paso al siguiente semestre y me toca otro maestro siguiendo ese mismo hilo de materias, es decir, ya no era matemáticas, por ejemplo, 2, ahora era matemáticas 3, donde íbamos a continuar con el contenido anterior. Pero esta vez llegó otro maestro completamente diferente, con otra actitud completamente diferente, que yo recuerdo muy bien que al principio, pues como siempre, ¿verdad? Decía mi padre, la burra no era arisca, ¿verdad? La hicieron. Y entonces yo dije, ay, no, otra vez matemáticas, odio las matemáticas. Y ese maestro llegaba y primero hizo lo que nosotros conocemos como, los psicólogos conocemos como rapport, ¿verdad? Llega y empieza a hablarte de cosas que nada tienen que ver con las matemáticas. Te empieza a saludar cuando te ven en los pasillos, te saluda por tu nombre, incluso hasta se detiene y te saluda. Pero hacía algo muy interesante que fue cambiando mi perspectiva respecto a esta materia. Todos los días cuando él nos daba clases, llegaba y antes de empezar la materia nos leía una reflexión. Una reflexión, llegaba, hablaba 15 entre 10 a 12 minutitos
los dedicaba solamente a dejarnos una reflexión. Al principio yo decía, ay, qué padre, 15 minutos de no matemáticas, de algo que nada tiene que ver con las matemáticas. Pero después esas reflexiones fueron cambiando mi forma de pensar y sobre todo fui adquiriendo un respeto y una admiración genuina por esa persona porque empecé a meditarlo y decir, bueno, este maestro viene todos los días con una reflexión diferente. Eso significa que él se detiene dentro de su planeación para buscar un contenido o algo que tenga que ver con nosotros. Y viene y nos lo expone y con toda calma nos lo explica. Él se preocupa por nosotros. Él nos está dedicando tiempo. Lo menos que puedo hacer yo es enfocarme y dedicarme a aprender esa fórmula, a aprender esa derivada y aprender lo que él está tratando de darme a conocer. Ahí hubo un intercambio, ¿verdad? Hubo una bajada de conocimiento, de te cae el 20 de lo que una persona puede hacer por ti, de lo que un maestro está haciendo por ti. Recuerdo que estaba yo, a lo mejor haciendo un examen y se acercaba y me decía, Melesio, revisa ese signo, posiblemente esté mal. Y lo yo, ah, caray. Y entonces lo revisaba y en pocas palabras, la actitud de un profesor puede cambiarlo todo. Recuerdo que al final de ese curso, pues salí con una de las mejores calificaciones de esa materia y cómo cambió todo, ¿verdad? A partir de una convivencia y de una perspectiva y de una actitud que tenía ese maestro hacia un grupo. Entonces, todo comunica, expresión verbal y no verbal negativa. Un estado de ánimo deficiente provoca que los alumnos se coloquen en un modo defensa. Ahorita vamos a ver qué es eso. Una buena actitud o una mala actitud predispone también que el ambiente dentro de un entorno cambie. Las emociones son señales existenciales que predisponen a la conducta. Lo que nosotros percibamos en nuestro entorno va a definir gran parte de nuestra conducta. Si vemos que el ambiente está tenso, que algo está que no congenia bien con la clase o con el ambiente en el que estamos, nos predisponemos. Nuestro sistema nervioso central está dotado también de otro subsistema llamado el sistema autónomo y este a su vez se divide en dos, sistema simpático y sistema parasimpático, que nos hace colocarnos en un modo creativo o en un modo de defensa. Dice aquí, una de las materias que más emociones displacenteras causa es matemáticas y es que esta materia y es que esta materia se han apoderado de un estereotipo para definirlas como algo sumamente complicado. Si bien nuestro cerebro siempre va a buscar esa alternativa de ahorrar energía y cuando nos sometemos a problemas que no relacionamos con nuestro día a día, como son muchas veces las matemáticas, pues nos causa bastante resistencia el aprender 2 por 2 derivadas, raíz cuadrada y todo esto. Pero lo que interfiere directamente en que en realidad tengamos la atención de nuestros alumnos, pues tiene que ver mucho con el cómo nos dirigimos, en la actitud que adoptamos y en los lazos afectivos que podemos crear en nuestra aula de clases. Vamos a ver sobre esto que les estaba platicando. Bueno, enseguida lo vamos a tocar después de esta diapositiva. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es la parte del sistema nervioso que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo. Es el responsable del mantenimiento de la homeostasis corporal y de las respuestas de adaptación del organismo ante las variaciones del medio externo e interno. Ayuda a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad y secreciones digestivas, emisión urinaria, sudoración, temperatura corporal, etcétera.
Volviendo al ejemplo que les compartía, yo recuerdo que cuando este maestro llegaba al aula de clases, yo, yo experimentaba una sudoración, nervios y prácticamente me sentía muy vulnerable, incluso atacado. Esto derivado a que se experimentaba un ambiente tenso, ¿verdad? No me sentía seguro. Entonces, mi sistema nervioso central iba al sistema nervioso autónomo y decía, hey, aquí puede que tengamos peligro, que esta persona nos vaya a gritar, nos vaya a atacar o nos vaya a tratar de avergonzar. Entonces, mi sistema nervioso autónomo iba al sistema simpático y le decía, hey, ponte en modo defensa porque estás en peligro. Entonces mi sistema simpático decía, no te muevas, no respires, no hagas nada, que la persona ni te voltee a ver y de esta manera no te va a atacar. Todo eso a nivel psicológico y biológico pasaba. Entonces, cuando este maestro con mala actitud me preguntaba cuál era el resultado de dicha fórmula, pues obviamente no sabía porque no estaba concentrado en eso. Yo estaba más preocupado porque no me atacara, porque no me dijera nada. Ese ambiente, ese entorno negativo por el que yo pasaba o experimentaba, pues no me dejaba en realidad concentrarme ni aprender, ni desarrollar la creatividad, ni aprendizaje, ni mucho menos versus lo que pasó con mi otro maestro al año siguiente, donde yo entraba al aula de clases, me hablaba por mi nombre, me sentía cómodo, estaba seguro y mi sistema nervioso central iba al sistema nervioso autónomo y decía, mira, aquí estamos relax, está todo tranquilo, disfrútalo. Entonces iba mi sistema parasimpático, respiraba, estaba atento, no me sentía atacado, me sentía relajado, me sentía bien. Y entonces cuando el maestro pedía una opinión o cuando trataba de que participara en clase, pues obviamente yo iba a responder mejor y me iba a involucrar en la clase porque sí estaba en ese momento porque no me sentía atacado, me sentía bien, me sentía disponible. Entonces te das cuenta qué importante es un ambiente sano dentro no solo del aula, sino en cualquier entorno. Si dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, se percibe que hay peligro, que una persona se comporta de manera negativa, pues aparte de que voy a adaptar a lo mejor un comportamiento de lucha, de huida o de parálisis, que es lo que hace el sistema simpático, pues simplemente se van a bloquear los factores que hacen que yo aprenda mejor, factores también psicológicos donde voy a entender que la forma de solucionar problemas va a ser por medio de la violencia o por medio del ataque. Todos esos factores van integrándose en nuestro desarrollo personal. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está una pequeña que está mostrando su nota. Sacó un cero o sacó una calificación negativa. Y seguramente esta pequeña tuvo una experiencia negativa dentro del aula de clases porque cuando estamos dentro del sistema simpático pasan cosas como los nervios, fibras y neuronas de este sistema se encargan de poner a nuestro cuerpo en estado de alerta fisiológica. El cerebro manda a nuestro músculo, a nuestros músculos y glándulas una señal de alerta o de activación cortical por situaciones de estrés. Emociones como el miedo, el enojo, vergüenza, angustia, pánico, en general desagradables, activan el sistema simpático y tiene un efecto inmunopresor, es decir, debilita nuestro sistema inmune. Como este tipo de experiencias que provocan emociones displacenteras pueden llegar también a ocasionar serios daños en nuestra salud, ¿verdad? Cuando algo se sostiene en el tiempo donde nos sentimos atacados, podemos llegar a desarrollar enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Enfermedades que por el solo hecho de estar dentro de esa oficina o dentro de esa aula de clases o dentro de de esa casa o de ese hogar, puede llegar a provocar problemas de salud serios. Entonces, cuando vivimos un ambiente tenso, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central se pone en un modo de lucha, huida o
parálisis. ¿Qué es lo que pasa a nivel biológico o neurobiológico? Cuando nosotros nos sentimos atacados, nuestras pupilas se dilatan, aumentan los latidos del corazón, se dilatan los bronquios, disminuyen las contracciones estomacales, estimulan las glándulas suprarrenales, disminuyen las contracciones intestinales y, bueno, otras cosas internas dentro de nuestro factor biológico se preparan para en caso de tener que reaccionar. Esto es biológica pura y reaccionamos de esta manera. Como les comentaba, nuestro cerebro sigue teniendo el mismo comportamiento que hace cientos y miles de años cuando nuestros antepasados andaban por la selva y veían a un león o a un peligro inminente. Rápidamente nuestro sistema simpático trabajaba para ponernos a salvo. Es lo mismo que pasa hoy en la actualidad, solo que ahora no es un león, ahora es un jefe que nos grita, un maestro que está enojado, una pareja violenta, una situación estresante es la que nos causa esta situación. Por otro lado, tenemos el sistema parasimpático. ¿Qué es lo que hace el sistema parasimpático? Dejen ver aquí, aquí está. Sistema parasimpático, pues básicamente todo lo contrario. Cuando nuestros alumnos puede ser que tengan un buen aprovechamiento en su desarrollo escolar, pues puede ser que estén viviendo por un entorno tranquilo, favorable. Ahí, pues biológicamente, neurobiológicamente pasa que se contrae el iris, es decir, vuelve a su forma natural, disminuyen los latidos del corazón, más secreciones traqueobronquiales, aumento de la secreción de gastrina e insulina. Y bueno, básicamente todo nuestro sistema biológico funciona de una manera correcta. Mantiene un estado corporal de reposo después de realizar un esfuerzo. El sueño realiza funciones importantes como la digestión, produce y establece la energía corporal y realiza funciones que no requieren una respuesta inmediata. Todo eso pasa cuando un ambiente está seguro, emocionalmente seguro a nivel biológico, ¿verdad? Nuestro cuerpo dice, no hay ningún peligro aquí, podemos aprender, podemos dedicar toda nuestra atención al momento preciso del entorno y de esta forma pues se da mejor el aprendizaje. Entorno emocionalmente seguro o saludable. La creación de un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes es una tarea enorme, de enormes proporciones. Los estudiantes necesitan sentirse físicamente seguros, no solo en la escuela y en el aula, sino emocionalmente e intelectualmente. Aquellos que se sienten seguros en su clase tienen más probabilidad de tener éxito en la escuela y graduarse. Los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros y cómodos. Haz que tus estudiantes se sientan bienvenidos, tomándote el tiempo para conocer a cada uno de ellos. Sé consciente en la forma en que los tratas para que sientan que pueden confiar en ti. Promueve un ambiente agradable entre los estudiantes a través de actividades de grupo y que que fomenten el respeto por los demás. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí hay un experimento, no sé si ya se los había compartido antes. Ricardo Perret, autor del libro El Código Maestro y otros libros que también creo sugiero este diplomado de la montaña, habla sobre un código, el código maestro o el código máster, como él le habla. Y dice que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre es cuando más cómodos estamos. Estamos protegidos, tenemos alimento, no hay preocupaciones y estamos 100% seguros. La tarea de todo ser humano que está al frente de la educación o de la educación en general, padres de familia, educadores, cualquier persona que está a cargo de alguien más,
tiene que estar siempre buscando el código máster. Incluso nosotros, ¿cuál es el código máster de las personas? No sé si a ti te ha pasado que cuando te quieres relajar, que no quieres tener ninguna bronca, que quieres desconectarte de todo, vas y te duermes o te acuestas. Todos los días vamos a nuestra cama y nos desconectamos de todo el problema que podamos tener. El sustituto del vientre de nuestra madre pues viene siendo la cama. Es el lugar más seguro porque es el lugar donde creemos o que creemos y formamos para quitarnos de toda preocupación. Aquí hay un ejemplo sobre a través, bueno, lo hicieron como un tipo anuncio, pero tratan de darnos a conocer algo muy interesante. Cómo desde muy pequeños recibimos ciertas improntas de seguridad emocional. Vamos a verlo. El experimento Vamos, ya consta vengo, en madres de ya vengo. familia que dejan a sus hijos en un cuarto solos y observan su reacción. Obviamente los niños pues empiezan a llorar. Durante el embarazo el bebé escucha los latidos de su madre y eso le tranquiliza. Y ese sonido queda guardado en el inconsciente. Este es un Doppler. El niño está en otra habitación y está inquieto y está llorando. Pero cuando ponen el sonido del latido de su madre, no te pasa. Bueno, pues fue un anuncio, ¿verdad? Un anuncio donde supieron cómo utilizarlo, ¿verdad? Pero lo que queremos tratar de dar a conocer aquí es que pues constantemente estamos recolectando información y desde muy pequeños, desde el vientre de nuestras madres, ya venimos cargados con cierta información y que todo lo que está a nuestro alrededor va formando nuestro sistema de creencias y nos va desenvolviendo en nuestro día a día. Un entorno seguro siempre va a ser la base de un buen desarrollo personal. El entorno lo es todo. Un maestro que grita, un maestro donde hay conflicto, un ambiente donde está tenso, no hay aprendizaje. Un ambiente donde el papá, la mamá hablan, platican, hay risas, hay convivio, una escuela donde el maestro juega, se divierte con sus alumnos, ahí siempre va a haber aprendizaje, siempre va a haber beneficio en todo esto. Y bueno, retomando, ya hemos hablado de este señor, Giacomo Rizzolatti, el descubridor, él y su equipo de las neuronas espejo. Sabemos que por medio de las neuronas espejo es que captamos gran información de lo que hay a nuestro alrededor. Siempre estamos comunicando, nuestros alumnos siempre están percibiendo el entorno, el cómo nos comportamos, cómo nos movemos. Y bueno, el descubrimiento de las neuronas espejo por allá en la década de los 90, en el 96, por el grupo de Rizzolatti, llevó a entender los mecanismos neurofisionales de las respuestas imitación en el aprendizaje de la empatía, las respuestas afectivas. En este experimento, pues se observó, ¿no? Que un grupo de changuitos que tenían en observación, cuando un changuito tomaba una banana y el otro changuito solo lo observaba, era como si se activaran los mismos grupos de neuronas.
Y cuando este otro changuito que nomás estaba observando imitaba ese comportamiento, pues se encendían más ese grupo de neuronas. Es decir, había una intensidad y se daba una mayor conexión neuronal, lo que traducimos a un mayor aprendizaje. Entonces, gran parte de lo que conocemos, de lo que hemos hecho y aprendido en nuestra vida, es gracias a las neuronas espejo y que por medio de la imitación, viendo a nuestros padres de familia, a nuestros maestros y a las personas que nos rodean, es como hemos aprendido gran cosa de lo que ahora somos. Así es que el mecanismo espejo permite la comprensión inmediata de una acción. Muchas emociones como la risa o el asco se transmiten a través de este mecanismo. Las neuronas espejo pueden explicar el efecto aunado a la interrelación del bebé y su familia. El establecimiento de estas neuronas se acuña de diferente manera según el ambiente cultural en que hayamos crecido. Y desde muchos años atrás, alguien ya había tenido estas percepciones, estas investigaciones, y cómo pues se ha ido acrecentando todas estas investigaciones, no solo en el sentido biológico, sino que en el sentido psicológico y todo lo que hemos podido recolectar de información y que se pueda relacionar al aprendizaje. Tenemos algunas observaciones de Darwin. Y Darwin observó en uno de sus experimentos, puso en un grupo de conejitos que estaban encerrados en una jaula y observó que los conejitos que no tenían experiencias, que no tenían estímulos para hacer, pues al final de este experimento se mostraba que su estado de ánimo era deficiente, se les notaba más lentos, tristes, que no se movían tanto como el otro grupo de conejitos que tenía, donde se les daban bastantes estímulos, tenían más actividades a hacer. Entonces, dice aquí, en 1871, Darwin escribió que los conejos que se criaban encerrados en jaulas tenían cerebros entre un 15 a un 30% más pequeños que los que eran criados en libertad. Pues pasa algo muy similar con nuestros alumnos. También los niños que han sido gravemente desatendidos durante una fase temprana de su desarrollo poseen cerebros más pequeños y arrastran limitaciones a nivel intelectual. Cuando fue la situación de la Segunda Guerra Mundial, creo, hay diferentes experiencias que se comparten de madres de familia que tenían a sus pequeños recién nacidos o incluso estaban por nacer. Este grupo de madres que fueron protegidas en ese ambiente, que aunque estuvieron en ese ambiente caótico, complicado, que era la guerra, se ha demostrado que estos niños que nacieron en ese momento, pues han tenido bastantes dificultades en su desarrollo intelectual o en su desarrollo personal. Vamos a ver aquí también un ejemplo de el caso de la niña, se le autodomina la niña salvaje. Este es un video de una niña que fue rescatada de sus propios padres y cómo el propio daño emocional y psicológico que tenían sus padres lo transmitieron a su pequeña. Lo hicieron de una manera muy equivocada al privarle salir de su entorno, de su casa. eh, Profundizando un poco en la historia, te das cuenta que estos padres ya habían perdido a otro niño en un accidente y entonces su forma de proteger a su niña era simplemente no dejarla salir. Pero lo llevaron a un grado muy extremo y negativo. Tanto que esta niña, imagínate que duró cerca de 10 a 12 años encerrada en un cuarto y no solo encerrada, amarrada a una silla, donde estaba condicionada incluso para que hiciera sus propias necesidades en esa misma silla, donde no recibía ninguna palabra, ninguna demostración de cariño ni de afecto. Y fue muy lamentable cuando ya se descubrió o se rescató a esta niña, el desenlace que tuvo esta historia. Vamos a ver este corto video, es un cortito video, este sí lo vamos a poder ver todo, pero vamos a ver también cómo no solo afecta a nivel psicológico o afecta en todos los niveles.
Aquí podemos también observar una situación muy interesante, cómo nuestro cerebro se adapta a situaciones y estas situaciones puede ser que sean irreversibles en el desarrollo cerebral. Vamos a ver un poco sobre este tema. Dura 5 minutitos. En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. Señor Wiley, Sí. ¿por qué dejó a su hija metida en una habitación? El señor Willy no hará comentarios. No haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta, que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas.
El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida, abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Ventana crítica, palabra clave, no se les olvide. Ventana crítica, periodos sensibles. De eso nos habla Konrad Lorenz y su experimento de la definición de improntas, que era lo que nos comentabas, ¿verdad, Sonia, en al principio? Del experimento de lo que pasó en cómo se creó esta definición de improntas. Pues resulta que Konrad Lorenz era un estudioso pues, del comportamiento humano y también pues de los animales. Él tenía una granja donde estudiaba principalmente las aves y este conocimiento pues lo trasladaba también a la conducta humana. Y bueno, dentro de esas aves, en una ocasión hizo este experimento de tener a su cuidado unos huevos de un pato hembra, y los cuidó, los protegió durante sus etapas hasta que estos huevos reventaron el cascarón y lo primero que vieron fue a este señor, a Konrad Lorenz. Y Konrad Lorenz los cuidó, los protegió, les dio comida cuando estaban en el cascarón, pues que no les faltara el calor, todo esto, ¿verdad? Todo lo que necesitaban para poder vivir. Cuando estos patitos reventaron el cascarón, lo primero que vieron fue a Konrad Lorenz. Ahí se generó la impronta, ¿verdad? Se genera la impronta y entonces obviamente estos patitos pues no eran de la misma especie que es la persona que los estaba cuidando. Sin embargo, al haber recibido este cobijo y esta protección, lo identifican como su figura de protección y a partir de ahí pues lo siguen y lo ven como un referente. A donde quiera que iba Conrad Loren, estos patitos lo seguían. Era como su madre pato, ¿verdad? Para donde él iba, los patitos seguían a Conrad Lorenz. ¿Cuál es nuestra primera impronta para nosotros cuando nacemos? ¿Verdad? Cuando nacemos, esa es nuestra primera impronta. Si te fijas, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿qué es lo primero que hace el doctor? Nos pone en el regazo de nuestra madre para que haya esa comunicación inconsciente, ¿verdad? Ese intercambio de dolores, se le llama eh, esa comunicación inconsciente que existe entre madre e hijo. Y entonces ahí se da su primera impronta de protección. El mamá cuida a hijo, ¿verdad? Y ahí se da esta primera intervención psicológica. ¿Qué es la impronta? Lorenz acuñó el término impronta para definir unos patrones de conducta fijos que según él estarían genéticamente determinados y que se manifiestan dependiendo del ambiente particular de cada especie animal. Sin embargo, no solo nos quedamos con el concepto de improntas, sino que ahorita también mencionaron una palabra muy interesante llamada periodo sensible o ventana crítica. Conrad, junto con Nico Tinbergen, no solo establecieron el concepto de improntas, sino que añadieron el periodo sensible, también conocido como periodo crítico, como el tiempo o ventana en que esas pautas de comportamiento aparecen unos y no en otros. Es decir, que un comportamiento determinado
puede llegar a causar un aprendizaje inconsciente. En ese caso, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, en ese preciso momento, cuando siente el cobijo, la protección, ahí se da un aprendizaje inconsciente desde que nacemos. Y así sucesivamente estamos recibiendo improntas. Hay ventanas que se abren en cada momento de nuestra etapa según nuestro desarrollo biológico. En el caso de la niña salvaje que nunca pudo aprender a hablar o a fluir en su comunicación, fue porque en su etapa crítica nunca recibió estos estímulos. Incluso, como podíamos ver en el video, Jenny, la niña salvaje que fue catalogada así, apenas podía caminar. ¿Por qué? Porque en sus periodos críticos donde ella tenía que desarrollar estas habilidades motrices, pues no fueron estimuladas. Entonces, constantemente tenemos estas ventanas tanto biológicas como psicológicas. Psicológicamente también estamos constantemente viviendo experiencias en las que puede haber una información que determine cómo nos vamos a comportar en un futuro. Vamos a ahondar en ese tema en esta siguiente diapositiva, donde vamos a ver los elementos de una impronta. ¿Cómo se compone una impronta psicológica? Básicamente con tres elementos: el tiempo, el momento en el que pasa una situación, cómo la interpretamos, más una emoción. Momento, interpretación, emoción. No sé si ya les había dado el siguiente ejemplo de un padre de familia que va a una tienda con sus dos hijos, ¿sí? Donde lleva a sus dos hijos y a uno simplemente se le ocurre a su padre comprarle un chocolate y al otro pues simplemente le dice no hay dinero, hay después. Entonces ese niño en ese momento tiene una interpretación cargada de una emoción y entonces se genera un sistema de creencias. Mi papá, en caso de que estemos en peligros, pues va a cuidar mejor a mi hermanito que a mí, ¿verdad? Y eso posiblemente genere conexiones neuronales que derivan en un sistema de creencias que posteriormente puedan detonarse en sus siguientes etapas como una persona adulta. Porque resumíamos esta historia en que este niño que vivió cierta situación de niño, en su vida adulta puede ser que tenga ciertas dificultades, como a lo mejor no consigue trabajo, no consigue pareja, está frustrado, está enojado, siente que su vida es una mierda, que no le va bien, pero al final de cuentas, si este niño que ahora es una persona adulta hace una introspección o se empieza a interrogar el por qué no le va tan bien, es entonces donde encuentra esa impronta de dolor, así se le podemos denominar, un momento de tu vida determinado que te hizo pensar de cierta forma y que a partir de ahí fuiste tejiendo comportamientos y conductas que te hacen ser la persona que eres. Entonces este niño, que ahora es una persona adulta, que a lo mejor consigue trabajo, pero no dura en el trabajo, o se consigue una pareja y piensa que no la merece, en algún momento se interroga y dice, ¿por qué carajos no me va bien en la vida? ¿Qué está pasando? Y entonces, resumiendo esto, ¿verdad? Porque obviamente es un proceso interno muy intenso. El niño, vamos a suponer que dice, el niño que ahora es una persona adulta, ya como adulto dice, bueno, pues voy a ver qué onda con mi vida. Se va, busca ayuda profesional y empiezan a buscar ese hilo o ese momento donde hubo algo que condicionó su forma de pensar y generó sistemas de creencia. Cuando una vez que lo encuentras, tienes que cambiar esas conexiones neuronales que te hacen pensar de una forma. Esa sinapsis que existe que te dice, yo no me merezco esta pareja, yo no me merezco este trabajo, yo no me merezco este dinero, yo no me merezco el respeto, yo no me merezco esto. Pero una vez que lo encuentras, haciendo de nuevo alusión al ejemplo, es como ir a ese evento de dolor y cambiarle el significado.
Ahora este joven o esta persona adulta va a recordar ese momento cuando se le negó ese chocolate, pero va a cambiar el significado por medio del factor gratitud. Diría lo siguiente, un enunciado sería, gracias a que mi papá en ese momento no me compró ese chocolate, hoy en día, hoy actualmente, puedo conseguirme las cosas por mí mismo. Gracias a que mi papá ese día me regañó y me hizo sentir mal, hoy decido que nadie va a hacerme menos y voy a crecer como persona para ser mejor que todos. Por ejemplo, ¿verdad? El punto aquí es que las improntas psicológicas forman sistemas de creencias que pueden delimitar nuestro desarrollo personal. Incluso podemos llegar hasta morirnos con este sistema de creencias cuando carecemos de estas herramientas de educación emocional para cuestionarnos actitudes, comportamientos de nuestro día a día. Por eso es importante llevarnos a las introspecciones, al ver cuáles son nuestras conductas, nuestros hábitos, y una vez que están identificados, cambiarlos, ¿verdad? Impronta es un término usado en psicología y etología que describe cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica, ya sea en una edad o etapa la vida particular, que es rápido y aparentemente independiente de la importancia de la conducta. Hay otro ejemplo que ahorita justamente se me vino a la cabeza y, y todos los días, si tú ahora que conoces este concepto, te vas a dar cuenta que todos los días estás viviendo con improntas y que estás improntando a las personas. Se me vino el siguiente ejemplo cuando escuché la siguiente historia. En una ocasión estaba una madre de familia con su hija, con su hija ya de veintitantos años y su otra hija de treinta y tantos años. La hija que tenía veintitantos años estaba por casarse. Su hermana y su madre estaban con ella ayudándole a probarse su vestido de novia. Cuando le estaban ayudando a vestirse y a probarse el vestido de novia, llega una cuarta persona y le pregunta a la mamá, oiga, ¿y qué le parece su yerno? ¿Le gusta? ¿Le gusta como yerno ahora que se va a casar con su hija de apenas veintitantos años? La madre voltea a ver a esta otra persona y le dice, bueno, pues al final de cuentas lo que importa es que le guste a ella, no a mí. Cuando dice este comentario, su otra hija, que tenía más de 30 años ya, recordó como una especie de flash, ¿verdad? Que se te viene así, que ella apenas hace 4 años atrás también se iba a casar. Estaba muy ilusionada y se iba a casar. Sin embargo, su madre y su padre no la dejaron que se casara porque argumentaban que era una persona pues que no le convenía. No nos metamos en tanto detalle. El punto es que simplemente no la apoyaron para que ella se casara. Y entonces la hermana de treinta y tantos años, cuando escuchó esto, se dio cuenta de esa impronta de dolor que ella tenía, de que por qué a mi hermana sí la apoyaron para casarse con la persona que sí quería y por qué a mí no. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo constantemente, sin darnos cuenta, podemos estar transmitiendo sistemas de creencias o improntas y que estos pueden limitarnos en nuestro desarrollo o en nuestro bienestar. Hay otra historia, yo creo que esta también se las conté. Bueno, no es una historia, es un hecho real. Es una paradoja que asimilo yo bastante sobre también cómo actúan las improntas y cómo desde muy pequeños podemos recibir estas improntas.
Resulta que en algún lugar de nuestro mundo, creo que es en Nuevo México, Estados Unidos, predomina una avispa llamada la avispa cazatarántulas. Esta avispa tiene una forma muy particular de cazar. Encuentra a su presa, que regularmente es una tarántula, la somete y le inyecta sus larvas. La avispa termina yéndose como si nada hubiera pasado y la tarántula después de un tiempo se recupera y también parece que nada pasó. Sigue su vida normal. Pero al cabo de un tiempo, la tarántula deja de comportarse de manera natural, como sería su naturaleza, que sería poner telarañas, cazar a insectos y sobrevivir. Empieza a ser torpe, empieza a fallar en sus procesos de caza y lo que en realidad pasa es que internamente las larvas que fueron integradas en esta tarántula empiezan a comerse su sistema nervioso. Y entonces llega el momento en que simplemente la tarántula muere, porque las larvas, que los huevecillos empiezan a crecer y se empiezan a comer la tarántula. La metáfora o la paradoja, o lo que quiero tratar de transmitir aquí, es que muchas veces nosotros podemos ser la tarántula que transmite de manera inconsciente esos huevecillos, o también podemos llegar a ser la tarántula que recibe esos huevecillos y que nos limitan en las cosas que estamos llamados naturalmente a hacer. Ese comentario, esa situación, ese acontecimiento provocó que alguien depositara esas larvas dentro de nuestro sistema nervioso central y que por ende, pues ahora no me creo capaz de hacer X situación. Y esas son las larvas que muchas veces nos limitan en nuestro desarrollo personal y que tenemos que identificar para superarlas. Y que debemos de tener mucho cuidado porque también podemos ser esas avispas, ¿verdad? Que sin darnos cuenta estamos transmitiendo conocimiento o sistemas de creencias a nuestros hijos o a nuestros alumnos. En los primeros años, dice aquí, en los primeros años de vida estamos más susceptibles a formar improntas, buenas o malas, ya que no se cuenta con las herramientas cognitivas y emocionales adecuadas para comprender y digerir los comentarios y comportamientos negativos de las personas más cercanas a nosotros. Recuerden que cuando nosotros estamos pequeños, nacemos con una estructura cerebral ya formada, pero no 100% conectada. La parte frontal de nuestro cerebro es la que más tiempo tarda en hacer sus conexiones naturales y madurar. Se dice que puede llegar hasta los 20 o incluso hasta los 30 años para que la parte frontal de nuestro cerebro termine de ejecutar todas sus conexiones. Esta parte, esta estructura del córtex cerebral, del córtex prefrontal, se encarga del juicio, se encarga de la planeación, de la organización, pero también se encarga del diálogo interno, de la conciencia de uno mismo, de la charla interna. Cuando hablamos con nosotros mismos hay una activación frontal muy importante. Cuando somos niños, pues esta parte frontal de nuestro cerebro no está completamente madura. Pero las partes que sí están completamente formadas, pues es nuestro sistema límbico y las partes subcorticales, la parte de supervivencia, las partes emocionales. Entonces, posiblemente sí tengamos un diálogo interno de lo que vimos o de lo que pasó, pero probablemente también ese diálogo interno no esté bien formulado, como le pasó a este niño, ¿no? Cuando se le negó el chocolate, porque el niño pudo haber pensado, pues mi papá no traía dinero, a lo mejor después me lo compra, pero obviamente como su sistema límbico emocional es mucho más fuerte en esa etapa de niño, pues entonces va a decir, no me quiere, no, no le importo.
Y entonces esas creencias se quedan guardadas en el inconsciente y poco a poco, conforme va avanzando en su desarrollo cerebral, puede ser que éstas vayan tomando fuerza. Y si se va nutriendo con el tiempo, ¿verdad? Como puede llegar a pasar, que ya ven que los padres dicen que no tienen hijos favoritos, pero quién sabe, ¿verdad? Puede ser. Y vas nutriéndote en ese diálogo, en ese diálogo interno con el paso del tiempo, pues gran parte de lo que vas a llegar a ser como adulto puede definir muchas cosas en tu vida. Entonces, ahí está un poco sobre esto que son las improntas, ¿verdad? Psicológicas y qué tema tan interesante, sobre todo como para reflexionarlo, ¿no? De cómo interactuamos con nuestros alumnos, cómo interactuamos con nuestros hijos, cómo interactuamos con nosotros mismos, qué es lo que nos decimos, qué es lo que nos planteamos, cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Ya en otros factores, ¿verdad? Pues que también son muy importantes, pues todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo cerebral, un ambiente, nutrición, todo lo que podamos aportar a nuestro desarrollo personal, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, todo eso va a ayudar a que nuestras conexiones neuronales estén siempre ejercitándose y mejorando. ¿Qué interviene en el desarrollo cerebral? El aire que respiramos, la contaminación atmosférica, la calidad de agua, los alimentos, los químicos industriales, el consumo del alcohol, son tan solo algunos de los factores ambientales que repercuten sobre la salud de las personas. No es lo mismo yo que vivo acá en el norte, en Chihuahua, no sé, usted, de dónde son? ¿De dónde es usted, Sonia? ¿Dónde han vivido toda su infancia? ¿De dónde se han desarrollado? Sonia, Elba. En el Estado de México, en un lugar que se llama Tenancingo de Degollado. ¿Usted, Sonia? Querétaro, creo, ¿no? Yo soy del Distrito Federal, pero ya tengo aquí radicando en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. ¿Ustedes nunca han viajado para el norte? Sí, a Nuevo León, Monterrey. Nuevo León, Monterrey. Bueno, todavía Nuevo León, Monterrey, pues es una ciudad grande, ¿verdad? Mm. Pero, por ejemplo, acá en Chihuahua, las ciudades más grandes vendría siendo pues Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Yo vivo en una ciudad llamada Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es una ciudad pequeña, no hay muchos habitantes. Eh, el ambiente que rodea mi entorno siempre ha sido muy tranquilo. No hay mucho ruido, no hay mucho tráfico. Hace algunos 3 o 4 años fui al Estado de México y me llamaba mucho la atención de que agarras un Uber o un taxi para ir a determinada parte y y te dicen, no, sí, ahorita llegamos rápido, y, y luego ves y van a ser cerca de 1 hora y media de viaje, tan solo para llegar ahí a tu destino. Cuando aquí en mi ciudad, pues tú dices, voy al centro y en 20 minutos ya estás en el centro, ¿verdad? Sí. Entonces, todos esos factores ambientales determinan quién y cómo te vas a desenvolver en tu cotidianidad. Todo eso. Obviamente, como lo decía Darwin, entre más experiencias tengas en tu día a día, más desarrollo cognitivo es posible que obtengas. Imagínate que vives, no sé, en un rancho donde apenas hay 50 personas, donde tu desarrollo de vida es simplemente cultivar tus alimentos y ya, no tienes ninguna otra. ¿Significa que entonces tienes menor capacidad cognitiva? Mm, ¿Sí o no? No, ¿verdad? Tenemos la misma capacidad cognitiva, pero en diferente contexto. Obviamente, si yo, que vivo en un ranchito, en un pueblito, me voy al DF, en 2 o 3 meses es probable que ya sepa manejar ahí, que ya sepa abordar el metro,
que ya me adapte a esa ciudad. Igual ustedes que viven constantemente en ese ambiente, si el día de mañana dicen, me voy a ir a Chihuahua, a Parral, Chihuahua a vivir, y se vienen para acá y dicen, ah, caray, ¿dónde está el metro? No, pues no hay metro, aquí tienes que agarrar el camión y en 20 minutos estás en el centro. También te vas a adaptar a eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene esta grandísima cualidad o superpoder, como queramos llamarle, de ser adaptativo, se le llama cerebro eh, neuroplasticidad o cerebro plástico. El cerebro es un órgano plástico con la capacidad de aprender y memorizar, entre otros procesos cognitivos complejos que nos hacen humanos. En edad infantil y adolescente necesita la interacción con el ambiente para configurarse, pero también es más sensible que un cerebro maduro delante de los agentes agresivos. Pero recordemos que hay ventanas o que hay periodos críticos. Por ejemplo, Jenny, la niña salvaje, aunque ya después se le trató de inculcar la lectura, la escritura, la gramática, pues ella ya no pudo desarrollar esto. Pero si yo te estoy diciendo que tenemos un cerebro plástico que se puede adaptar en todo momento, pues es posible que, como nos lo decía su instructora, llegó a hilar palabras, pero lo que nunca logró hacer es poner esos pronombres o esos conectores entre palabras, ¿verdad? Como quiero salsa de manzana del supermercado, que ponía el ejemplo. Ella decía salsa supermercado manzana. Entonces significaba compra más manzana más manzana, más salsa de manzana del supermercado. Entonces sí podemos llegar a tener algún avance en estos periodos críticos si no se estimulan, hablando en el ejemplo de Jenny, la niña salvaje. Pero por ejemplo, nosotros que ya estamos entrados en edad, ¿será posible que podamos llegar a tocar algún instrumento o que podamos llegar a aprender algún idioma? Sí es posible. Sí, de verdad. A lo mejor nos va a costar mucho más trabajo, pero sí lo podemos lograr con más trabajo a diferencia de un jovencito o un niño, ¿verdad? Un niño que desde pequeño empieza a escuchar la gramática o que se le empiezan a dar clases de inglés. Cuando un amigo se fue al otro lado, me dijo, no, dice, de volada aprendí inglés. Y le dije, ¿cómo lo hiciste? No, dice, pues yo iba con 20 personas y todas esas 20 personas se mantenían juntas porque no sabían hablar inglés y ya entre ellas se ayudaban. Pero yo no, yo lo que hice fue, me fui y me acoplé con los gringos, dice, con las personas que nomás hablaban inglés. Y esa fue una forma en la que él se tuvo que forzar. O sea, él no sabía nada de inglés, pero como estaba ahí en el contexto donde tenía que pedir comida, donde tenía que pedir un favor, donde tenía que a fuerzas comunicarse en inglés, pues su cerebro se tuvo que adaptar. Entonces, pues la adaptabilidad, el enfoque, las estrategias, la habilidad que tenemos, pues muchas veces también depende de nuestras convicciones y de lo que queremos alcanzar. Bueno, efecto en la escuela, continuando ya estamos llegando a la recta final. Dice, la escuela es lugar de vivencias humanas que constituyen al ser. Incluso el afecto hace que nuestro paso por ella no sea solo un trámite burocrático. La escuela no es reductible a estadísticas, no es solo datos, volverla un tema u objeto medible, disfrazando sus limitaciones y encubriendo sus potenciales y dificultando conocerlas. En la escuela, pues, ¿cuántas improntas no se dan, verdad? ¿Cuánta comunicación no observan nuestros alumnos y cuántas vivencias, conflictos y problemas se resuelven dentro de un aula de clases, dentro de un ambiente educativo? No es solo un niño que va, saca nueves, dieces o reprueba. Es un entorno educativo, psicológico, donde posteriormente va a crecer una persona con improntas
buenas y malas, que va a interactuar en una sociedad. Entonces, cuidar ese ambiente depende en gran medida de de nuestra propia educación emocional, ¿verdad? Como personas. Dice aquí, la salud emocional actualmente es infravalorada. Pocos toman acción. Esto no es un trámite escolar. ¿Cómo serás recordado por tus alumnos? Esa es la pregunta introspectiva que tenemos que llevarnos. La educación no es un trabajo común como cualquier otro. ¿Por qué no es un trabajo común? Después de todo lo que hemos analizado ahora, ¿por qué no es lo mismo ser un abogado o ser, no sé, un oficio como un mecánico que un maestro? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo ser ingeniero, químico? Pues es un oficio, es un trabajo. Ser educador es un trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Pues en todo lo que podemos llegar a comunicar. ¿Verdad, Elba? ¿O ibas a opinar, Elba? Sí, el simple hecho que estamos trabajando no con material, Ujú. sino con personas pensantes, con cerebro, con sistemas emocionales. El simple hecho de ser seres humanos, estamos trabajando con emociones constantemente. Sellos de personalidad, ¿verdad? Lo que nosotros estamos manifestando en el momento, esa personita, ese joven, ese adolescente, ese niño, lo está adaptando a su psique, a su formación, Y los están transforman. haciéndose conexiones neuronales, se están improntando y, y se van a manifestar en algún momento. Si este alumno entra al aula de clases y ve a su maestra que les dice no griten y lo hace gritando, no se enojen y la ve enojada, o no estén gritando, no estén haciendo esto y ella lo hace con su colega o con o con padres de familia, pues estas cositas van integrándose, van teniendo cierto impacto en el desarrollo de este joven o este niño. Dice, antes se pensaba que la pedagogía y la didáctica lo era todo, sin embargo, yo siempre lo he dicho, nosotros como psicólogos, pues no podemos llegar a decirte cómo debes de enseñar, pero sí queremos tratar de transmitirte conocimiento psicológico que nosotros tenemos, que a lo mejor tú puedes nutrirte y engrosar ese conocimiento pedagógico que tienes con lo que nosotros podemos compartir. Entonces, el conocimiento es parte de tu crecimiento, el conocimiento es parte de tu crecimiento profesional y personal, una herramienta de vida que te hace trascender. El maestro, con su sola presencia, educa y sella la personalidad de sus alumnos. Está contribuyendo consciente e inconscientemente a una transformación. Ahora sabemos que la psicología y las neurociencias nos han hecho ver la importancia del efecto del aprendizaje. No, esto lo comento porque yo ya tengo más de 10 años haciendo capacitaciones e intervenciones educativas. Y en este momento estoy viendo que muchos educadores se sienten atacados cuando alguien quiere llevarles un conocimiento extra o una aportación. Se los comento porque no sé si antes se los había platicado, pero la forma en la que yo puedo llegar a ustedes es usando la tecnología. Pues justamente en este momento tenemos aquí el uso, ¿verdad?, de plataformas digitales para poder llegar a ustedes. Pero fíjate algo muy curioso que pasa. Para poder yo tener tu atención, necesito llamar a tus emociones, ser disruptivo e incluso tengo que incomodarte. Hay videos que he hecho de escasos 1 minuto y medio, donde yo tengo que llamar tu atención y decirte por qué es importante la educación emocional y el arte en las aulas. Y en ese 1 minuto y medio yo tengo que sacarte emocionalmente de alguna forma. Como diciendo, a tus alumnos no les importas, ¿eh?
Es más, nada que ver. Ellos prefieren el PlayStation y esto otro. Por decir un ejemplo. Tengo que buscar frases que se les llaman gatillos mentales para sacarte de tu caja pedagógica y llamar tu atención y que te interrogues de una manera proactiva y digas, ah, caray, ¿por qué? Sí es cierto, ¿cómo le hago? Pero fíjense que les cuento mi experiencia, que dentro de estos últimos años he notado que hay más ofensa de un educador cuando le transmito de esa manera que una reacción proactiva. Por ejemplo, dicen, ¿tú qué vas a saber? ¿Cuántas clases has desarrollado? ¿Cómo piensas tú que me vas a enseñar a mí a dar clases cuando yo tengo tantos años? Lo toman de una manera reactiva, reaccionan de una forma negativa. Cuando la industria de la tecnología lo que busca siempre es tener la atención de las personas y que el material educativo es el que menos se promueve en las redes sociales. Tú te metes a cualquier red social y va a haber un 80% de contenido de ocio y de entretenimiento y un 20% de contenido educativo. La industria quiere que las personas tengan su atención en factores de entretenimiento o de ocio. No hay tanta promoción para lo educativo. Es muy complicado que alguien que se dedica a la educación tenga el foco. Obviamente también dependen muchas cosas, ¿verdad? Que sepas comunicarte y que trabajes en todos esos factores, pero he notado que en estos últimos años las personas tienden a enfadarse más, a tomar una actitud reactiva más que proactiva y interrogarse y decir, ah, caray, sí es cierto, la educación emocional, el arte terapia, las neurociencias pueden ayudarme a mejorar en mi desarrollo profesional. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo nos vamos de esta clase? ¿Siendo distintos? ¿Encuentras algo de valor en este contenido? Esa pregunta es para ustedes de reflexión. Si gustan compartir algo, pues adelante. Si no, pues ya damos avance. Sí, Elba. Pues sí, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Ya habíamos hecho un análisis de la maestra, de un video que nos puso a ver de una maestra, cómo se arrepentía ella de cómo trató a una alumna, ¿no? Pues yo creo que eso queda siempre. Yo creo, decía una supervisora que tuve, treten a los niños con más citas nuevas que llegan, de como ustedes los moleen, ellos van a hacer. Y es una responsabilidad que Casi no te oyes, Elba. Casi no te ah, escuchamos. que es una responsabilidad muy grande la que tenemos, porque son masas nuestro destino, y que si no sabemos crear esas improntas que hoy nos está diciendo, pues si ya tienen en la casa malos momentos, si nosotros los seguimos fomentando, pues no vamos a tener buenos ciudadanos, ¿verdad? Tendremos que cambiar nuestra práctica también para que por lo menos la escuela sea un lugar agradable en donde ellos puedan aprender y se sientan seguros. Sí, correcto. ¿Cuántos años no pasamos en una escuela, no? 3 en el kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 a 4 de prepa y 4 o 5 depende de la carrera. Sí, pues así es, exactamente. Y la escuela no es nada más calificaciones, es un promotor de desarrollo social, ¿verdad? De cómo te vas a desenvolver en el futuro. Bueno, lección en pantalla, les comparto la siguiente película para que se la lleven de lonche sabadito. Es una película, no sé si ya la hayan visto anteriormente, es El profesor Halland. Es una narrativa muy interesante, creo que está basada en hechos reales, dice el profesor Halland. En esta historia seguimos a un hombre que comienza su carrera en la docencia de manera un tanto accidental.
pero que con el tiempo desarrolla un profundo amor por su labor. A medida que avanza en su profesión, se transforma en un gran educador que, más allá de enseñar contenido académico, se convierte en un agente de cambio y una fuente de inspiración para sus estudiantes, llegando a ser un pilar emocional en sus vidas. Vamos a ver aquí rapidito el tráiler. Está muy interesante, está muy padre esta película, se las súper recomiendo. ¿Cuántos han pasado? En un año 7. Voy a entrar allí y me van a despedir a los 30 segundos. Su primer día de clase, señor Holland. ¿Ilusionado? Nervioso. Disculpad. ¿Qué es lo que ocurre aquí, señores? No me gusta enseñar, lo odio. Bien, vamos allá. Y tus trailers. Visita mi canal. Nunca he visto a un profesor correr hacia el aparcamiento con mayor velocidad y entusiasmo que los alumnos. Quizá deberíamos hacerle entrenador. ¿Entendéis lo que digo cuando digo que os alineéis? ¡Media vuelta y marcad el paso! ¡Os lo pido, por favor! ¿Ve a ese chico en las gradas? Enséñale a tocar y yo les enseñaré a desfilar. ¿Qué instrumento toca? Ninguno. Ha llegado a mis oídos que está usted enseñando a los alumnos rock and roll. Estos tíos, por ejemplo, no saben contar. Repiten los 3 mismos acordes continuamente. Pues me encantan. Polygram Film Entertainment presenta... ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Mi pelo. ¿Por qué? Mi padre siempre dice que le recuerda a un atardecer. Toca ese atardecer. La historia de un hombre corriente. Me arrastraron a todo este lío de saltos y gritos, y ahora es lo único que quiero hacer. Y de una vida extraordinaria. Miren, el gran problema es que ustedes están dispuestos a crear una generación de chicos que no serán capaces de pensar o de crear. No me gusta su tono, señor Holland. Lo hemos hecho lo mejor que podemos. Pues eso no es suficiente. Porque tocar música debería ser divertido. Lo importante son los sentimientos, emocionar a la gente, la belleza, estar vivo. Lo importante no es la partitura. Richard Dreyfuss, Glenn Headley y Olympia Dukakis. Usted ha cambiado la vida de todos nosotros. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Y somos la música de su vida. Bueno, pues ahí está la recomendación de ahora de esta clasecita. Ahí se las dejo de tarea para que se avienten esa clase. Y bueno, hasta aquí hemos concluido nuestra clase de retroalimentación de este diplomado. Nos queda pendiente ya la última clase. Por ahí por el grupo me estaré comunicando para notificarles el día y la hora. Bueno, la hora pues regularmente es esta hora, pero ahí me comunico con ustedes para decirles cuándo nos toca esta última clase. No sé si hay alguna duda, algún comentario, lo que gusten comentar, pues adelante. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues en ese caso, pues no queda nada más que despedirnos, de decirles que la pasen muy bien, es sábado, fin de semana. Y bueno, la recomendación de siempre, ¿verdad? Hay que disfrutar este día, hay que descansar, hay que pasar un momento agradable con las personas que queremos. Y bueno, pues me despido, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos pronto. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente, Elba. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, Sonia, nos vemos luego.